Tenemos un mensaje hermoso para esta mañana. Vamos al libro de los Salmos en el capítulo número 14, versículo número 1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Y lo primero que tengo que hacer es irme a un diccionario para poder encontrar qué significa necio, para poder encontrar quién es un necio, para poder saber, de quién está hablando Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pon mucha atención, esto fue lo que encontré en el diccionario y nos va a ayudar bastante para poder entender lo que estamos viendo ahora. Una persona necia es una persona que está en el error, una persona equivocada. Una persona necia empieza por el punto de no saber, no conocer, no entender. Es una persona ignorante, no sabe, no conoce, no entiende. Esa es la primera parte en un necio, pero va todavía más allá. No es solamente el que no sepa, que no conozca, que no entienda, que esté equivocado, que esté en un error. El necio va mucho más allá. Hay una soberbia, hay una arrogancia ahí escondida porque el necio la persona que está en el error, en la equivocación, aun y cuando se le demuestre, se le den pruebas, aun cuando se le explique, la persona necia es una persona que no solamente no sabe, no capta, no entiende, está equivocada, está en el error, sino que aparte es terco, es necio, permanece en el error, permanece en la equivocación. No importa si le demuestras, si le pruebas, si le haces ver, si le das razonamiento, no importa. Sigue aferrado, terco, empecinado. Por más que le expliques, no cambia, continúa, sigue en el error. Y por eso podemos entender, como dice el diccionario definiendo al necio. Necio es una persona que insiste en sus propios errores. Es una persona que se aferra a ideas o posturas equivocadas. No solamente es el error, la equivocación, no solamente la ignorancia, el no entender, es lo que viene más adelante. No poder aceptar el razonamiento, una prueba, una demostración. Se aferran a sus propias posturas, ideas equivocadas, demostrando, por tanto, que es una persona que no tiene cordura, es una persona que no tiene inteligencia, que no tiene entendimiento, es una persona que no tiene sabiduría. Pues dice el necio, esas personas que no entienden, que no conocen, que están en el error, que están equivocados y se aferran, tercamente se aferran a su idea y a su posición. Ese tipo de personas son las que luego llegan a la conclusión: no hay Dios. Dios no existe. Dios, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios? Sigue diciendo el Salmo número 14 al final del versículo número 1. Se han corrompido. Pon atención en esto. Dios no nos hizo así. Dice la Escritura, Eclesiastés 7:29, dice de la siguiente manera: solamente esto he hallado, dice Salomón, que Dios hizo al hombre recto. Dios no hizo al hombre de esa manera, Dios hizo al hombre recto, pero el mismo hombre buscó muchas perversiones. El necio no es necio porque así nació o así le trajeron al mundo, no, el mismo hombre buscó muchas perversiones. Salmo número 92, verso 5, dice: cuán grandes son tus obras, Señor, cuán grandes son tus maravillas, y muy profundos son tus pensamientos. El hombre es necio,
El hombre necio no sabe. El insensato no alcanza a entender esto. Se han corrompido, están en el error, están en la equivocación, no se mueven de esa postura, siguen tercos a esa postura porque no saben, porque no entienden, no captan, y en esa soberbia siguen obstinados en lo mismo, de tal manera que entonces lo que viene más adelante, simple y sencillamente, es una continuación de esa necedad. Se han corrompido, Dios no nos hizo así, y por eso hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, continúan en el error. ¿Cuál Dios? No hay Dios. ¿A quién le he de dar cuentas? ¿A quién he de respetar y honrar con mi vida? A nadie. El hombre hace lo que se le antoja. Seguimos leyendo ahí en el Salmo 14, versículo número 2. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que tuviera entendimiento. ¿Y de qué estamos hablando? Dice el necio, el que está en el error, aquel que no entiende, que no capta y que se obstina, que está terco en lo mismo. Dice, Dios miró para ver si había algún entendido. Verso 3, al final del 2, que buscara a Dios. Pero todos se desviaron. A una se han corrompido. Dios no nos hizo así, pero el hombre en sus propios pensamientos, en sus propias ideas y aferrándose en el error y a su posición, siguen adelante. Y Dios mirando desde los cielos, diciendo, yo no los hice así, se desviaron. Y verso número 4, no tienen discernimiento. No tienen discernimiento, no razonan, no tienen la capacidad de poder entender. Y podríamos en un momento determinado decir de la siguiente manera, bueno, pero ¿será que a lo mejor alguien no les ha hablado de Dios? ¿Será que no se les ha dicho? ¿Será que no han leído? ¿Será que no han conocido? Y por eso están en ese error, y por eso en sus pensamientos, en sus ideas está, Dios no existe, Dios no es. ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios están hablando? Podrás decir entonces, bueno, a lo mejor no oyeron, pero vamos a ver qué es lo que nos siguen diciendo los salmos. Ahí donde estamos en los salmos, en el 14, veo un poquito más adelante y vamos a ir al salmo número 19. Es un salmo de David. Número 1, no se necesita ser muy inteligente, no se necesita más que ponerte a observar, ver las cosas y poner un poco de tu razonamiento y de tu entendimiento en ello. Y dice David en su salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Contar quiere decir es narrar. Cuando tú miras arriba, cuando tú ves los cielos están narrando, los cielos están hablando, los cielos están declarando. ¿Qué es lo que cuentan los cielos? Los cielos cuentan cuán grande es Dios, cuán majestuoso es Dios. Detrás de todo eso hay alguien que los hizo. Eso no está ahí por sí solo. Alguien los hizo, alguien los puso ahí. Y con tan solo voltear al cielo, los cielos están anunciando lo maravilloso, lo grande que es Dios. Seguimos en el verso 1 del capítulo 19 en los Salmos. El firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Dios lo hizo. Dios es el creador. ¡Qué grande es Dios! El firmamento está anunciando, declarando, manifestando la obra de las manos de Dios.
Escucha lo que viene. Verso 2. Un día emite palabra a otro día. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquel que se pone a observar el cielo y pone un poco de su mente en ello, se pone un poco a razonar. Hoy hubo sol y ve dónde sale el sol, cómo recorre el sol el firmamento y dónde se mete. Y viene la noche, cómo se llena el firmamento de las estrellas y de repente nuevamente el sol vuelve a aparecer. ¡Cuánta sabiduría! Esa no es una obra del azar, esa es una obra de alguien extremadamente sabio, eso es la obra de alguien extremadamente inteligente, alguien que está muy por encima de nosotros y que en sus manos tiene el control de cada una de las estrellas. De la lumbrera mayor el sol, de la lumbrera menor la luna y de cada uno de esos puntitos que brillan en el firmamento de la noche. Cada día que empieza, cada día que termina, cada noche que empieza, cada noche que termina, están gritando: Dios, Dios existe, Dios es. Versículo número 3. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída una voz, pero sin embargo lo estás viendo y lo anuncian, lo declaran y lo manifiestan, no con las palabras como las nuestras, pero con tan solo ver están gritando: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Versículo número 4. Y por toda la tierra no habrá uno solo, no habrá uno solo, no habrá uno solo encima de toda la tierra que no tenga la oportunidad, que no tenga la bendición de alzar los ojos al cielo, de ver el firmamento y de poder con su propia mente llegar a la conclusión: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Por toda la tierra salió su voz. No hay uno solo que no pueda tener esa oportunidad y por eso dice: no hay excusa, no tienen excusa. Seguimos adelante y nos vamos ahora del libro de los Salmos, donde estamos en este momento, nos vamos a ir a la carta de Pablo a los Romanos. Esto es en el Nuevo Testamento. Si te vas al final de la Biblia, la mayor parte de tu Biblia es el Antiguo Testamento y la última parte, una parte más pequeña, es el Nuevo. Ahí te vas a encontrar lo primero en el Nuevo Testamento, los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, que está escrita por Lucas, y una de las cartas de Pablo enseguida, Romanos. Romanos capítulo número 1, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios podemos entender, conocer, dice la Escritura, es manifiesto, está delante de nuestros ojos, es claramente visible, es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Lo que de Dios se llega a saber, a conocer, a entender, aparte de la Biblia, aparte de Cristo, lo que Cristo nos enseñe es claramente visible. La voz, leíamos ahorita, la voz y las palabras han corrido por toda la tierra. No hay excusa para nadie. El firmamento y los cielos están gritando: ¿quién los hizo? Y la grandeza del que los hizo. Lo que de Dios se conoce, verso 19, es claramente visible, está a los ojos claramente, pues Dios lo manifiesta. ¿Y cómo es que Dios lo manifiesta? Verso 20. Las cosas invisibles de Dios, los atributos invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
Desde que el mundo desde que el mundo fue hecho, es claramente visible el poder de Dios, la deidad de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Dice, pues Dios lo ha manifestado y se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidos esos atributos y características invisibles de Dios por medio de las cosas hechas. Es que no veo, es que no alcanzo a ver las estrellas, hay demasiada luz y no las alcanzo a ver. Perfecto, pero tienes toda la creación. Ahí están los árboles, ahí están los peces, ahí están los mares, ahí están las aves que vuelan en los cielos. ¿No te has puesto a pensar un poco cómo es que una criatura se va formando en el vientre de su madre? Los científicos, los entendidos, los investigadores, los que saben y dan explicaciones, te podrán decir qué pasa, pero nunca te podrán dar el por qué. Es que una célula de la mujer se une con una célula del hombre, se empiezan a multiplicar automáticamente esas células y empieza a formarse una criatura en el vientre de su madre. ¿Cómo es posible que las aves vuelen? ¿Cómo es posible que los peces puedan vivir dentro del agua cuando nosotros no podemos? La grandeza, la majestad, las maravillas que Dios hace están gritando, Él es Dios y no hay nadie como Él, de tal manera que con tan solo ver la creación, con tan solo ver las cosas hechas, dices tú, aquí hay sabiduría, aquí hay un entendimiento que va muy por encima de la sola naturaleza. Atrás de todo esto hay una mano y esa mano es la mano de Dios. Así que todos esos atributos, las características invisibles de Dios son claramente visibles, pues se entienden por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa para poder decir Dios no existe. Por eso volvemos al principio. Dice el necio cuando claramente la creación está gritando ¿quién es Dios? La creación está gritando Dios es y Dios está detrás de todo esto. Dice el necio, no hay Dios. 21. Sigue diciendo Pablo, habiendo conocido y mostrándose Dios como se muestra, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que la característica del necio, se envanecieron en sus propios razonamientos. Siguen aferrados, siguen tercos, siguen obstinados en el error, en la equivocación. Y estando envanecidos en sus propios razonamientos, posturas e ideas, su necio corazón es cubierto de tinieblas, fue entenebrecido. Declarándose y profesando ellos ser muy entendidos y muy sabios, se hicieron necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero no hay excusa, porque lo que de Dios se conoce salta a la vista. No hay absolutamente nadie en todo el mundo que no tenga delante de sí la creación completa de Dios para que llegue a la conclusión, Dios hizo todo esto, Dios está detrás de todo esto. Pero una última cosa, ¿y acaso Dios dejará solamente la creación como testimonio de Él? ¿Qué no dice la Escritura? Amado, que me escuchas en este momento, ¿qué no dice Dios? Ustedes van a ser mis testigos, que a Dios nadie, la persona, el mismo Dios,
Físicamente nadie le vio jamás. Pero agrega la Escritura, es Cristo, el primogénito, el unigénito, que está en el seno del Padre, el que le vino a dar a conocer. ¿Y qué no dice Cristo? Agregando a las palabras, ustedes me serán testigos, ustedes son mis testigos, que no nos han dejado una gran y última comisión. Vayan por todo el mundo. Y juntamente con toda la creación, juntamente como es palpable, visible y manifiesta la grandeza de Dios, hablen y declaren, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, lengua, pueblo y nación. Cosas que los ángeles quisieran hacer, pero Dios no lo puso para los ángeles. Dios dejó eso para que nosotros igualmente fuéramos con la palabra y habláramos y diéramos conocer y presentáramos con toda mansedumbre la razón de la fe, la certeza y la convicción que hay en nuestro corazón. ¿Quién es Dios y quién es Cristo? Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra ha sido buena. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.